Aprendí pronto que el espacio también tiene polvo. No el polvo de la Tierra, sino el polvo del imperio, partículas de mundos triturados, cenizas de naves antiguas, restos de ciudades convertidas en números. Y fue en medio de ese polvo donde la humanidad aprendió lo que significa ser conquistada por algo que no necesita odiarte para reducirte a nada. No llegaron con discursos. Llegaron con orden. Primero vinieron las sombras en el cielo, tan vastas que la luz del día parecía un recuerdo. Luego, el silencio, no el silencio de la paz, sino el silencio de los sistemas apagándose como si alguien hubiera presionado un botón sobre todo el planeta. Los satélites murieron. Las redes colapsaron. Y cuando las armas nucleares intentaron hablar, simplemente no lo hicieron. No hubo explosión. No hubo gloria. Solo la humillación de entender que nuestra fuerza era un juguete viejo en sus manos. La captura fue un proceso, no un evento. No se llevaron a todos de una vez. Se llevaron a los suficientes para quebrar la resistencia y dejaron al resto mirando. Aprendes a obedecer cuando entiendes que nadie escuchará tus gritos en el vacío. Fui tomado en la tercera oleada, junto a miles. Nos apilaron como carga, etiquetados como inventario, transportados como si no fuéramos una especie, sino una mercancía interesante. No había ira en sus ojos. Había normalidad. Como si esclavizar fuera tan simple como ordenar una estantería. Cuando la nave abrió sus entrañas y vi lo que nos esperaba, entendí que su imperio no necesitaba prisiones. Tenían arenas. El Coliseo de las Estrellas no era un edificio, era una ciudad orbital construida alrededor de una herida en el cosmos. Una estructura tan inmensa que se sentía como un mundo artificial, girando con su propia luz, pasillos interminables, gradas que se extendían como continentes y una arena central que cambiaba de forma como un ser vivo. Dentro, todo era Roma, sin la Tierra. Estandartes con símbolos alienígenas colgaban como insignias de legiones. Corredores de mármol sintético imitaban una grandeza antigua. Había tribunos, senadores, nobles y plebeyos, especies distintas, todas dobladas bajo la misma cultura, pan, espectáculo y control. Y estábamos nosotros. Humanos. Nos llamaban carne de hierro. No porque fuéramos fuertes como el metal, sino porque seguíamos rompiéndonos y seguíamos caminando. La resistencia humana aquí no era admiración. Era utilidad. El primer día nos dieron números. El mío fue grabado en el hueso de mi muñeca con una herramienta que no parecía ni cuchillo ni aguja, pero que dejó su marca como si la carne fuera papel. Luego nos raparon, nos lavaron, nos pesaron, nos probaron. Algunos fueron colocados en cápsulas para medir su reacción al miedo. Otros fueron soltados en salas con gravedad alterada para ver quién vomitaba y quién se adaptaba. Algunos enloquecieron. Otros murieron sin llegar jamás a la arena. Los que quedamos recibimos un nuevo nombre. Gladiadores. Y aquí está la mentira más cruel: en el Coliseo, ser gladiador es un ascenso. Sigues siendo un esclavo, pero uno útil. Los esclavos invisibles cargan desechos, limpian sangre, mueren en silencio. Los gladiadores mueren en directo. La primera vez que pisé la arena, no parecía una arena. Parecía un planeta en miniatura, con suelo de piedra oscura, columnas rotas y un cielo artificial proyectado encima. Las gradas eran un anillo infinito de ojos. Los escuché como una marea, no vítores humanos, sino sonidos de decenas de gargantas, vibrando en frecuencias que me hacían doler la cabeza. Y en el centro estaba yo, vestido con una ropa demasiado fina para protegerme del frío, sosteniendo una hoja de aleación ligera que me entregaron como si fuera una broma. Frente a mí, una compuerta se abrió. Algo salió. No lo describiré como un monstruo, porque esa palabra es demasiado humana. Era simplemente otra criatura esclavizada, empujada a matar o morir, con cadenas aún colgando de su cuerpo. Sus ojos estaban tan desesperados como los míos. El imperio no ponía villanos en la arena. Ponía víctimas unas contra otras y lo vendía como destino. Sobreviví a esa primera lucha por una razón ridícula: tropecé. Tropecé con una piedra, caí, rodé,
y el golpe destinado a partirme pasó a centímetros. En el suelo, con el polvo llenándome la garganta, hice lo que los entrenadores siempre gritaban en los pasillos: no te detengas. Me levanté antes de entender, y cuando el instinto tomó el control, mis manos hicieron el resto. La arena estalló en sonido. No aplaudían mi técnica. Aplaudían el hecho de que seguía avanzando. Al público le encanta la persistencia porque la persistencia da la ilusión de elección. Después de eso, ya no fui solo un número. Me convertí en una inversión. Me dieron mejor comida. Un lugar menos húmedo para dormir. Un entrenador de una especie con cicatrices demasiado antiguas para ser decorativas. No hablaba mi idioma, pero hablaba el idioma del Coliseo: repetición, dolor y disciplina. Aprendí a luchar bajo gravedad variable. Aprendí a usar armas que cambiaban de peso en el aire. Aprendí a reconocer los sonidos de las distintas compuertas, porque cada sonido significaba un tipo diferente de oponente. Y aprendí a ver la política escondida en el espectáculo. Algunas noches me ponían en combates fáciles, para que el público riera. Otras noches me lanzaban contra oponentes imposibles, para recordarles a todos que yo era prescindible. Y a veces me programaban para juegos especiales, cuando los senadores querían enviarse mensajes entre ellos usando cuerpos esclavizados como argumentos. El Coliseo no era un deporte. Era diplomacia sangrienta. Fue en una de esas noches, de regreso a las celdas, cuando vi algo que no debería existir allí: un símbolo grabado en la pared, oculto detrás de tuberías. No era alienígena. Era humano. Un dibujo simple hecho con un fragmento de metal, un círculo atravesado por una línea, como un ojo cerrado o un sol naciente. Junto a él, una palabra que no veía escrita desde hacía demasiado tiempo. Mañana. El pecho se me apretó entre esperanza y miedo. La esperanza es peligrosa. La esperanza te hace moverte. Y en el Coliseo, cualquier movimiento fuera del guión es castigado. Toqué el grabado como si pudiera quemar. Detrás de mí, las cámaras del Imperio zumbaban en el techo, siempre observando, siempre calculando. Aún así, por un segundo, sentí algo que el Coliseo no podía aplastar del todo. La sensación de que no estaba solo. Entonces, al final del pasillo, pasó uno de los guardias, y debajo de su armadura vi algo imposible: una tira de tela humana atada a su muñeca, oculta como un juramento. No hubo palabras. No hubo diálogo. Solo hechos. Y el hecho era simple: dentro del mayor símbolo de control imperial, alguien estaba intentando encender una chispa. Y yo, un gladiador que había sobrevivido demasiado tiempo, comprendí que tal vez la arena no era el final de la humanidad. Tal vez era el comienzo. El Coliseo nunca dormía. Solo cambiaba el tipo de hambre que alimentaba. Durante los ciclos de combate, la arena latía como un corazón artificial. Trillones observaban, apostaban, discutían. Cada lucha era transmitida a sistemas enteros, narrada por voces entrenadas para convertir la muerte en entretenimiento. La sangre no era un accidente, era el producto principal. Nosotros, los humanos, fuimos empujados rápidamente al centro de ese teatro. No por piedad, sino por rendimiento. Con cada combate, alguien en la administración imperial ajustaba probabilidades, cambiaba escenarios, calibraba niveles de brutalidad. La arena se transformaba constantemente: desiertos con gravedad inestable, selvas tóxicas, plataformas suspendidas sobre abismos de energía. La regla era simple e inmutable: sobrevivir no garantizaba nada más que la siguiente lucha. Aprendí pronto que ganar no era el objetivo. Resistir lo era. El público no quería eficiencia, quería resistencia. Querían ver huesos que no cedían, aliento que se negaba a agotarse, ojos que permanecían enfocados incluso cuando el cuerpo suplicaba caer. Y en eso, éramos buenos. Demasiado buenos. Con el tiempo, los humanos comenzaron a recibir nombres. Apodos creados por el público, repetidos por los narradores, inscritos en los paneles luminosos de las gradas. Los nombres eran peligrosos. Los nombres crean memoria.
La memoria crea vínculo. Y el vínculo crea problemas políticos. Vi compañeros morir en arenas festivas, programadas para celebraciones imperiales. Vi niños alienígenas reír mientras criaturas desgarraban cuerpos humanos bajo lluvias de luces coloridas. Vi senadores alzar copas en brindis cuando un golpe final arrancaba el aliento de alguien a quien yo conocía por el olor del miedo y el ritmo de su respiración. También vi crecer otra cosa, silenciosa e incómoda: admiración. Con cada ciclo, más apuestas recaían sobre humanos. Con cada temporada, más cánticos improvisados surgían en las gradas. El término, carne de hierro, dejó de ser una etiqueta técnica y se convirtió en una marca. Símbolos humanos comenzaron a aparecer en estandartes del público, estilizados, apropiados, vacíos de significado, pero presentes. Eso inquietó a los niveles superiores del imperio. No por empatía, sino porque el control depende de la previsibilidad. Y la admiración es imprevisible. Los administradores reaccionaron de la única forma que conocían, escalando la violencia. Combates múltiples. Oponentes elegidos no para vencernos, sino para humillarnos. Especies consideradas invencibles fueron lanzadas contra humanos exhaustos, con equipamiento defectuoso, en entornos diseñados para quebrarnos. El mensaje era claro: recordar al público que éramos desechables. Algunos se quebraron. Vi hombres rendirse aún de pie, con los ojos vacíos, aceptando el golpe final como descanso. Vi a otros perder la razón, atacando árbitros, gritando palabras que nadie entendía. Esos eran retirados rápidamente, borrados de los registros. El imperio no tolera ruido fuera del espectáculo. Yo seguí ganando. No por fuerza superior, sino por adaptación. El cuerpo humano aprende rápido cuando no tiene alternativa. Aprendí a caer de la forma correcta. A usar el peso del enemigo en su contra. A respirar en atmósferas hostiles. A luchar agotado. A luchar herido. A luchar cuando la mente ya se había rendido. Y cada victoria me alejaba más de la libertad. Fui trasladado a un sector mejor, menos humedad, más vigilancia. Entrenadores más atentos. Médicos que no curaban por compasión, sino para proteger una inversión. Fue entonces cuando noté algo nuevo: los humanos estaban siendo agrupados. Ya no dispersos al azar, sino colocados cerca unos de otros, como si alguien quisiera observar patrones o facilitar el contacto. No tardaron en multiplicarse las señales. Marcas discretas en las paredes. Símbolos repetidos. Miradas sostenidas por demasiado tiempo. Guardias que retrasaban instrucciones a propósito. Alimentos dejados en lugares improbables. Nada explícito. Nada denunciable. Solo lo suficiente para que quienes estaban atentos entendieran: había coordinación. El Coliseo enseñaba muchas cosas. Una de ellas era leer el entorno. Otra era entender que todo imperio tiene grietas, y que aparecen primero donde la presión es mayor. La presión estaba allí, en la arena. En una noche de juegos máximos, cuando el público exigía algo inolvidable, fui lanzado a un combate triple. 2 oponentes de especies diferentes, ambos diseñados para matarme rápidamente. La arena simulaba ruinas antiguas, columnas rotas, sombras densas. La intención era clara: borrarme frente a todos. No funcionó. Sobreviví demasiado tiempo. Cada minuto adicional convertía la expectativa en tensión. El público comenzó a gritar mi nombre, no mi número, mi nombre. Sentí el cambio en el aire, ese momento raro en que el espectáculo se sale del guión. Fue entonces cuando ocurrió algo que jamás debería haber sucedido. Uno de los sistemas de la arena falló durante exactamente 7 segundos. 7 segundos de retraso en las barreras de contención. 7 segundos en los que el público vio demasiado. Vio sangre que no estaba coreografiada. Vio miedo real, no el miedo domesticado por el que pagaban. Y en los palcos superiores, vi movimiento. Senadores inclinándose hacia adelante. Asesores susurrando. El imperio comprendió:
en ese instante, el error que había cometido, convertir a los esclavos en protagonistas. Gané aquel combate, pero no hubo celebración oficial. Fui retirado demasiado rápido, sin el ritual habitual. En los pasillos, el silencio era pesado. Los guardias evitaban el contacto visual. Y al pasar junto a una puerta de mantenimiento, alguien dejó caer algo al suelo a propósito. Un pequeño fragmento metálico doblado. Dentro, una sola frase grabada a mano. La arena es el comienzo. Esa noche, mientras el Coliseo rugía sobre nosotros como un dios hambriento, entendí la verdad más peligrosa de todas. El Imperio nos hizo luchar unos contra otros para mantenernos divididos. Pero sin darse cuenta, nos enseñó exactamente cómo luchar juntos. Y cuando los gladiadores aprenden eso, el espectáculo cambia. La arena seguía rugiendo, pero algo había cambiado bajo su superficie. Donde antes solo existían la espera y el agotamiento, ahora había atención. Los humanos no hablábamos abiertamente, el Coliseo tenía demasiados oídos, pero aprendimos a comunicarnos del mismo modo en que aprendimos a luchar, mediante señales mínimas, patrones, ausencias. Un gesto repetido. Un símbolo rayado y borrado. Un retraso calculado. No era una conspiración organizada. Aún no. Era algo más peligroso, conciencia colectiva. Comprendimos que ya no estábamos solos unos contra otros. Comprendimos que la arena, al obligarnos a sobrevivir, había creado algo que el Imperio jamás planeó, confianza forjada bajo el fuego. Quien lucha a tu lado y no te abandona aprende tu ritmo, tus límites, tu valor. Y eso no se borra con cadenas. Los administradores sintieron el cambio antes de entender su causa. Los protocolos de vigilancia se ampliaron. Aparecieron guardias extra en los corredores. Los entrenamientos se volvieron más aislados. Intentaron separarnos de nuevo, redistribuir a los humanos en sectores distantes. Pero ya era demasiado tarde. El contacto había sido suficiente. Fue entonces cuando comenzaron los accidentes. Una compuerta que no se cerró del todo. Un ascensor que se detuvo en el nivel equivocado. Un campo de contención que osciló durante segundos más de lo permitido. Nada grande. Nada heroico. Solo pequeñas fallas que, acumuladas, señalaban algo mayor, alguien dentro del sistema estaba ayudando. Más tarde descubrimos que no era una sola persona, sino muchas. Técnicos de especies subyugadas. Guardias de provincias periféricas. Servidores que habían perdido mundos enteros ante el Imperio y ahora veían a humanos sangrar por diversión. El Coliseo no unía solo a gladiadores. Reunía resentimiento. La primera comunicación directa entre humanos ocurrió durante un transporte nocturno. Fuimos colocados en el mismo compartimento por un error logístico. Las luces fallaron durante demasiado tiempo. El silencio se volvió pesado. Entonces alguien pronunció mi nombre de la arena, no el de nacimiento. Tú no caes, dijo la voz. Ni siquiera cuando deberías. No respondí. No por miedo, sino por instinto. Las palabras eran peligrosas. Pero las miradas dicen lo suficiente. La arena es el comienzo, continuó, como si leyera mi mente. Fue entonces cuando lo entendí, la frase no era una advertencia aislada. Era una señal de reconocimiento. En los ciclos siguientes comenzamos a probar límites. No para escapar, todavía no, sino para medir respuestas. Ataques coordinados en combates dobles. Movimientos sincronizados que confundían a los sensores. Caídas accidentales, que derribaban a más de un oponente. El público lo encontraba espectacular. Los narradores lo llamaban estilo humano. Los sistemas lo llamaban anomalía. El Imperio respondió con fuerza bruta. Introdujo nuevos gladiadores diseñados específicamente para neutralizarnos. Criaturas creadas para quebrar huesos humanos, para resistir nuestras tácticas. También comenzó el castigo colectivo, cuando un humano desafiaba el guión, otro pagaba el precio. El mensaje era claro,
la cooperación costaría vidas. Y funcionó, por un tiempo. Hasta la noche en que un humano cayó a propósito. Entró en la arena sabiendo que no vencería. Luchó lo suficiente para mantener la atención del público y luego bajó la guardia. El golpe final llegó rápido. El cuerpo cayó. La sangre se extendió. El público aplaudió. Pero antes de morir, hizo algo simple. Miró directamente a las cámaras centrales. No gritó. No suplicó. Solo levantó 2 dedos y los cruzó de una forma específica, un símbolo que no pertenecía a ninguna especie alienígena. Nos pertenecía a nosotros. El gesto se repitió. Uno por uno. En arenas distintas. En sistemas distintos. Siempre demasiado rápido para una censura total. Siempre lo bastante ambiguo para pasar como espasmo, como accidente. Pero nosotros lo sabíamos. Esa noche, todo el Coliseo se convirtió en un mensaje. El Imperio intentó borrar los registros. Eliminó transmisiones. Silenció narradores. Pero el daño ya estaba hecho. El público comenzó a preguntar. Los apostadores exigieron respuestas. Los senadores discutieron en sesiones cerradas. Por primera vez, el espectáculo estaba generando incomodidad, no solo beneficio. Esa misma noche recibí algo nuevo en mi alojamiento. No una nota. No un símbolo. Un arma. Pequeña, primitiva, humana. Oculta donde ningún sensor buscaría, entre restos de equipo descartado. No servía para luchar en la arena. Servía para otra cosa. Servía para recordar. Sostuve aquel objeto con manos que ya habían empuñado armas alienígenas y sentí algo distinto, intención fuera del espectáculo. No se trataba de ganar una lucha. Se trataba de iniciar otra. El Coliseo nos había enseñado a sangrar bajo aplausos. Ahora nos estaba enseñando algo aún más peligroso. Cómo elegir cuándo sangrar. Y cuando la elección regresa al esclavo, el Imperio comienza a temblar, aunque todavía no sepa por qué. Desde ese ciclo en adelante, el Coliseo dejó de ser solo una arena. Se convirtió en un campo de prueba. El Imperio intentó recuperar el control con refinamiento. Menos brutalidad abierta, más ingeniería social. Ajustaron guiones para crear rivalidades artificiales entre humanos, promover ciertas estrellas, aislar a quienes mostraban liderazgo silencioso. La idea era simple, dividir para debilitar. Antigua. Y precisamente por eso, predecible. Pero ya no éramos solo individuos intentando sobrevivir a la siguiente pelea. Éramos memoria compartida. Cada caída voluntaria, cada gesto cruzado frente a las cámaras, cada victoria arrancada de lo imposible había creado una narrativa paralela, una que el Imperio no escribió, pero que el público empezaba a reconocer. Las señales se extendieron más allá de las arenas. En los mercados orbitales, los vendedores comenzaron a marcar cajas con símbolos humanos. En transmisiones secundarias, los comentaristas dudaban antes de repetir insultos programados. En provincias lejanas, surgieron rumores de apuestas clandestinas no sobre muertes, sino sobre actos de desafío. El Imperio comprendió demasiado tarde que el Coliseo moldeaba más que gladiadores, moldeaba opinión. Fue entonces cuando decretaron los Juegos de Unificación. Un único gran evento destinado a celebrar la diversidad bajo el dominio imperial. Traducido, una masacre cuidadosamente curada. Los humanos serían colocados en equipos mixtos, obligados a competir entre sí y contra otras especies, con reglas cambiantes, puntuaciones oscuras y castigos ejemplares. El objetivo era aplastar cualquier resto de solidaridad, y hacerlo ante todos. Aceptamos. No por ingenuidad, sino porque la arena ofrecía una vez más lo que ningún otro lugar podía, visibilidad total. En los días previos a los juegos, el subsuelo hervía. No con planes detallados, no teníamos ese lujo, sino con alineación. Miradas largas. Posturas repetidas. Un ritmo compartido.
Aprendimos que no necesitábamos saberlo todo. Bastaba con saber a quién observar y cuándo actuar. Cuando comenzaron los Juegos de Unificación, el Coliseo alcanzó su punto máximo. Gradas llenas. Palcos imperiales rebosantes. Enjambres de drones de transmisión. El imperio quería espectáculo absoluto. Y se lo dimos. Las primeras pruebas siguieron el guión. Choques violentos. Caídas reales. Gritos tanto escenificados como genuinos. El público se ahogó en exceso. Y fue precisamente ahí, en el punto más alto de la distracción, cuando empezamos a cambiar el juego. No atacamos a los guardias. No saboteamos los sistemas centrales. Hicimos algo mucho más peligroso, desobedecimos juntos. Durante una prueba de supervivencia en terreno inestable, un humano cayó de verdad. Las reglas exigían abandono inmediato. La penalización por ayudar era la muerte automática de todo el equipo. El público esperaba traición. El imperio esperaba colapso moral. Nos detuvimos. Todos. El temporizador siguió corriendo. Sonaron las alarmas. Los comentaristas dudaron. Y uno por uno, humanos de distintos equipos se movieron hacia el cuerpo caído. No para luchar. Para levantarlo. Fue un gesto simple. Lento. Irreversible. Las penalizaciones no llegaron de inmediato. El sistema no estaba diseñado para la negativa colectiva. Las cámaras captaron demasiado. El silencio se extendió por las gradas como una ola fría. Por primera vez, el Coliseo no supo cómo reaccionar ante lo que veía. Cuando los guardias avanzaron, no hubo ataque. Hubo resistencia pasiva. Cuerpos alineados. Miradas alzadas. Ninguna arma levantada. El imperio respondió con violencia tardía y desorganizada. Campos de contención activados fuera de sincronía. Órdenes contradictorias. En algunos sectores, los técnicos retrasaron comandos por segundos preciosos. En otros, las barreras fallaron por desgaste. No fue mucho. Pero fue suficiente. Las transmisiones en vivo mostraron a miles de millones lo impensable, esclavos eligiendo perder juntos antes que ganar solos. El espectáculo se dividió en dos narrativas, la oficial y la real. Y cuando eso ocurre, el poder comienza a escaparse entre los dedos. Esa noche fui capturado. Llevado fuera del circuito habitual. Sin arena. Sin público. Solo una sala blanca y fría con símbolos imperiales grabados en el suelo. No me torturaron. No lo necesitaban. Querían respuestas. Nombres. Querían saber quién lideraba. Sonreí. Porque ese fue su error final. No había un líder. Había un momento. Antes de que terminara la sesión, ocurrió algo que jamás debería suceder en el corazón del Coliseo, un apagón parcial. Breve. Quirúrgico. Las luces regresaron demasiado rápido para ser una falla común. Pero en esa breve oscuridad, escuché algo que no oía desde la tierra. Un coro. Bajo. Contenido. Humano. No gritaba libertad. No suplicaba misericordia. Solo marcaba un ritmo. Una cadencia antigua, imposible de borrar. El sonido de muchos respirando juntos. Cuando las luces volvieron, lo supe, el imperio podía controlar arenas, armas y narrativas. Pero había perdido el control del tiempo. Y cuando el tiempo empieza a trabajar contra un imperio, la rebelión deja de ser una idea. Se convierte, simplemente, en la siguiente escena. La rebelión no comenzó con explosiones. Comenzó con ausencias. A la mañana siguiente del apagón parcial, 3 combates fueron cancelados sin explicación. Los paneles anunciaron ajustes técnicos. Los comentaristas sonrieron con rigidez. El público, acostumbrado a la sangre puntual, encontró extraño el retraso. Y, sin embargo,
en los corredores donde antes resonaban órdenes imperiales, había silencio, un silencio activo, cargado de decisiones. Los humanos trasladados esa noche no regresaron a las celdas comunes. Fuimos redistribuidos. Separados. Aislados. El imperio creía que el aislamiento rompe la voluntad. A veces lo hace. Otras, la concentra. En mi celda encontré marcas nuevas en el metal, rayas hechas con precisión, no para contar días, sino para mapear turnos. En otra ala, alguien había desmontado un emisor de castigo y lo había reconstruido como dispositivo de escucha. En un nivel inferior, un grupo de especies sometidas, no humanas, retrasó deliberadamente el transporte de suministros. Pequeños actos. Nada heroico. Todo sincronizado. El Coliseo era un organismo. Y, por primera vez, estaba febril. Cuando los Juegos de Unificación intentaron reanudarse, el Imperio decidió subir la apuesta. Anunció un combate final, sin restricciones, prometiendo un perdón colectivo al vencedor. El truco era antiguo, convertir la esperanza en un cuchillo. Pero el anuncio produjo un efecto secundario inesperado. En las gradas, parte del público abucheó. No fuerte. No de forma continua. Lo suficiente para ser notado y registrado. El combate comenzó. Entramos en la arena en equipos mixtos, como estaba previsto. El suelo se movió. Las barreras se elevaron. Los drones descendieron. Todo conforme al manual. El error fue suponer que aún jugábamos el mismo juego. El primer golpe no fue un ataque. Fue una caída coordinada. Un humano cayó. Luego otro. Después, una especie aliada. En segundos, la arena se convirtió en un mosaico de cuerpos en el suelo, vivos, inmóviles, negándose a actuar. El sistema intentó forzar la progresión, descargas, sirenas, cambios ambientales. Falló. Porque no había objetivo. No había agresor. Entonces algo cambió fuera de la arena. Las pantallas secundarias, aquellas que mostraban estadísticas y apuestas, comenzaron a exhibir imágenes no autorizadas. Cámaras de servicio. Pasillos. Celdas abiertas. Guardias retrocediendo. Alguien había aprendido a usar el propio espectáculo como vehículo. El público vio. Y al ver, eligió. No fue una revuelta abierta. Fue peor. Fue la retirada del aplauso. El imperio se alimentaba de la atención. Sin ella, su fuerza parecía demasiado teatral, demasiado costosa, demasiado lenta. Las fuerzas imperiales avanzaron para terminar el combate por la fuerza. En ese momento, las barreras fallaron en secuencia. No todas. Solo las correctas. La arena, diseñada para contener, se convirtió en un pasaje. Corrimos. No hacia fuera del Coliseo, eso habría sido suicidio, sino hacia dentro de él. Hacia los niveles técnicos, los anillos de mantenimiento, las rutas que existen solo porque alguien debe limpiar la sangre después del espectáculo. Allí, donde el imperio nunca miró por mucho tiempo, encontramos aliados improbables, técnicos agotados, operadores neutrales, especies que apostaron por el orden y perdieron. El primer arma no fue robada. Fue apagada. Sin el campo central de contención, el Coliseo dejó de ser una prisión y volvió a ser arquitectura. Muros. Puertas. Altura. Ventajas humanas. No vencimos ese día. No tomamos el imperio. No liberamos a todos. Pero algo irreversible ocurrió, salimos del guión. Cuando la transmisión fue cortada, ya era demasiado tarde. Lo importante ya había sido visto. El imperio anunció incidentes aislados. Reforzó guarniciones. Prometió castigos ejemplares. Nada de eso borró la memoria recién creada, que la arena podía fallar y que, cuando falla, el poder debe negociar. Por la noche, ocultos entre conductos y sombras, oímos lo que nadie esperaba oír allí, cantos de otras especies.
No nuestras palabras. No nuestras melodías. Pero la misma cadencia. El mismo ritmo. La misma negativa a ser reducidos a entretenimiento. No sé cuánto tiempo tendremos. Ni cuántos caerán antes de que esto termine. Solo sé que el Coliseo, el mayor símbolo de la dominación, se convirtió en el primer lugar donde el imperio tuvo que improvisar. Y los imperios improvisan mal. Si esta historia llega a alguien fuera de estos muros, que quede claro, no fuimos héroes. Fuimos atletas obligados a aprender política con el propio cuerpo. Fuimos esclavos enseñados a cooperar bajo los reflectores. Fuimos el error estadístico que el sistema no supo prever. La rebelión no comenzó cuando levantamos armas. Comenzó cuando dejamos de luchar de la manera en que nos ordenaron. Y ahora, por fin, el espectáculo ha terminado. El próximo acto no será transmitido. Pero será recordado.